un país pluricultural, como se menciona en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1992. Se dice que es pluricultural porque es basado originalmente en pueblos indígenas. Pero decir que México es un país diverso rompe un paradigma respecto a su historia, ya que con la llegada de los españoles a México se ha tenido miedo a la diversidad y no se puede negar que querían la desaparición de los indígenas. Es una de las formas más extremas de temor a la diferencia. Posteriormente los españoles se dieron cuenta que necesitaban la mano de obra de los indígenas. No desaparecieron a los indígenas, pero hubo explotación. Donde los españoles tenían mucho poder sobre los indígenas, gracias a la explotación se obtuvo el mestizaje, donde el 80% de la población era mestiza. Los indígenas buscaron lugares para permanecer a salvo y mantener sus costumbres vivas, llamadas regiones del refugio. Ellos se autosegregaron, otro tipo de miedo a la diferencia. Esto originó el abandono y marginación, ya que los indígenas no contaron durante muchos años y hasta en la actualidad con servicios básicos y sociales. Los gobiernos postrevolucionarios, es decir, gobiernos que se crearon tras acabar la Revolución Mexicana, hicieron partícipes a los indígenas. Aunque aún consideraban que la cultura indígena era un obstáculo, propusieron integrarlo a la vida nacional. Un claro ejemplo es la educación. Para enseñar a los indígenas castellano, esta es la última etapa de manifestación al temor a la diferencia. En los años 70, luchas y conquistas de los mismos pueblos indígenas, se dio el reconocimiento de México como un país pluricultural. Se cambió el temor a la diferencia por el reconocimiento de la diversidad como motivo de orgullo y causa de riqueza nacional. Aunque las implicaciones de esta transformación son profundas en todos los ámbitos, pero en especial el educativo, ya que se menciona en el artículo 2 constitucional que las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe, intercultural, alfabetización y la conclusión de la educación básica, así como establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles educativos, para reconocer la herencia cultural de los pueblos. Es por eso que los educadores tienen la obligación de fortalecer lenguas y culturas, por lo que nos define como un país pluricultural. Un aspecto fundamental para la multiculturalidad es la globalización, ya que mediante ella se presenta la comunicación para las diferentes culturas del mundo. Esto hace que ocurran procesos inconscientes en la población que conducen al reconocimiento de otras culturas y no solo de una. La globalización igual tiene un modelo de desarrollo económico polarizante, que quiere decir que los ricos se vuelven más ricos y las personas con más bajos recursos necesitan recurrir a medidas para sobrevivir y salir adelante, lo que provoca que haya más migración. Y la migración multiplica las oportunidades de convivencia multicultural. Pero tenemos una interrogante aquí de cuál es la importancia de la diversidad. La biología fue la ciencia que descubrió que la diversidad es un valor. Sin ella sería imposible la vida. La biología dice que donde hay mayor diversidad cultural, hay mayor diversidad biológica. El mundo está en constantes cambios y requerimos habilidades para adaptarnos, prevernos y orientar el cambio. También debemos entender que no podemos igualar al mundo por toda la diversidad que hay en él. Entonces, hablar de multiculturalidad es un concepto que es descriptivo, es decir, describe lugares donde habitan diferentes culturas, pero no habla de la relación que hay entre ellas, lo cual al no hacerlo admite discriminación, racismo y explotación. Por eso es que se acude al concepto de interculturalidad, que no es una realidad, pero es una aspiración, y se debe de hablar de la educación para la interculturalidad. Los educadores deben combatir asimetrías educativas,
Una de ellas es la asimetría escolar, que se combate ofreciendo educación de calidad y es uno de los mayores retos para México. Otra es la asimetría valorativa. Esta asimetría nos ayuda a explicar por qué un grupo mayoritario se considera superior y grupos minoritarios algunas veces se consideran inferiores a ellos mismos. El racismo se debe frenar a través del reconocimiento de la riqueza cultural en los diferentes niveles educativos, principalmente en la educación básica. Esto se debe enseñar desde la edad más temprana, es decir, en el preescolar, mediante la expresión propia. Por eso docentes en formación, debemos trabajar duro para lograr una interculturalidad. Muchas gracias por su atención.